Buenas noches, señores. Episodio número 59 de Echemos Casaca con Asmitia. Hoy, 21 de mayo de 2025. Varios temas, como todas las semanas. La verdad es que la clica de Semilla y Acéfalo no nos dejan de sorprender. Como lo dije la vez pasada, echarle pija a Acéfalo y la clica es deporte nacional. Y aquí tenemos hoy a grandes jugadores del deporte de echarle riata a Semilla y decir lo que ellos están haciendo. Se resumen en lo siguiente: destruyendo Guatemala. Aquí conmigo hoy un gran amigo, parte del pacto de corruptos, soy el pacto de golpistas y se van a ir imaginando 20,000 pactos más. Pero hoy tenemos a Ricardo Méndez Ruiz. Ricardo, buenas noches. Luis, buenas noches. Es un honor compartir con vos de nuevo estos micrófonos. Siempre es un gusto tenerte, esta es tu casa, Ricardo, y más Gracias. cuando nos agrupa un sentido común. Somos golpistas según todos estos hijos de su madre. Ahora hay un adjetivo nuevo, ¿Cuál es de nuevo? la mafia. Somos, La mafia, sí, la mafia. somos la mafia La mafia, golpista. la mafia golpista, correcto. Del pacto de corruptos, ¿verdad? Originalmente pacto de Pacto. corruptos, vos tenés una distinción aparte, sos distinguido graduado de la Engel, ¿verdad? Correcto, sí. Entonces sos superior del pacto de corruptos. Yo soy miembro, pero de las partes bajas del pacto de corruptos, y ahora soy de pacto de golpistas. Ahora, lo que es bueno que sepa la población, las personas que nos están viendo en este momento y que piensan como pensamos nosotros, es que por el solo hecho de pensar así, ellos ya son parte del pacto de corruptos, ya son parte de la mafia y son también Claro, golpistas, ¿verdad? por supuesto. Porque así es como funciona esta gente, así es como funciona esta gente. O sea, si no pensás como ellos, entonces sos un delincuente, automáticamente. Pero guatemalteco, si usted la está pasando mal, si usted no está llegando al fin del mes, si usted está llegando a comprar la canasta básica y no le alcanza y se queja de la clica de Semilla, usted, bienvenido señor, se ha ganado a hacer el pacto de corruptos, golpista y no sé qué más, la mafia ahora. Pero lo que no nos hemos dado cuenta y lo que tal vez ellos no se han dado cuenta es que los golpistas lo tienen ellos adentro. Así es. Mira de qué manera se están ahorita resquebrajando el cisma que hay dentro de su ex partido, el partido cancelado, el cisma que hay entre sus diputados e incluso entre funcionarios importantes de gobierno, ¿verdad? Eso es muy interesante. Pero hay que tener lectura de lo que está pasando, ¿verdad? Porque cuando hablas de cisma es porque el día de hoy ya está la ruptura oficial de ese grupo de delincuentes que llegaron a cooptar el poder sin tener el fundamento y la capacidad legal de haberse ni siquiera postulado, pero como era USAID, ¿va? Mucha, los metieron hasta adentro, entraron 23 diputados. Y el día de hoy ese patojo que lo votaron de chiquito, que pues uno le llaman la caprichosa, pero que se ha ganado a mucho esfuerzo llamarse Samulita, tuvo una conferencia de prensa el día de hoy diciendo que pues que iban a armar su propio partido. Así es, sí. Ahora, aunque la mona se vista de seda, semilla se queda. Pues, ¿verdad? La gente no la puede engañar. Así es. ¿Verdad? ¿Cuántos incautos creerán en ellos? Como bien decías vos, la pregunta que lanzaste hace un rato, ¿cómo están llegando los ciudadanos a fin de mes? Jodido, no llegan. ¿Verdad? Entonces, ¿quiénes los van a seguir? Mira, llevamos un año y medio del gobierno de Bernardo Arévalo, de un gobierno socialista, y ya tenemos ese sabor amargo todos los guatemaltecos en la boca. Ya probamos lo que es un gobierno socialista, la forma en la que no sirve absolutamente para nada. Mira, el país está sumido en una crisis política, económica y social al día de hoy profunda, en una crisis de seguridad enorme, como no la vivíamos desde el gobierno de la UNI, de Álvaro Cuando Colón, este imbécil de Matija cuando también como ministro. el mismo ministro de Gobernación que tenemos hoy, Sí, entonces era ministro de Gobernación también. sí. ¿Verdad? Entonces, estamos viendo una situación sumamente complicada y la pregunta es, ¿quién le cree a Samuel Pérez? Es la misma mica con distinta montera, pues. Pero hagamos un análisis de quiénes son esa parte porque ya la semana pasada entendimos que MS, Movimiento Semilla, es por la Mara Salvatrucha. Ellos son parte de una Mara y se comportan como tal. Hoy la clica de Samuel se separa con 15 diputados en total. De los 23, 15 se van con él, pero es importante entender quiénes se quedan con Acéfalo y la Chupitos. Con la Chupitos esta que dice que es vicepresidenta, pero se pasa pija todo el día. Esta se queda.
La palala. Y señores, si ustedes no lo han escuchado, de verdad, nadie los ha escuchado. El perro cuando llegan a su casa les ladra. Lo que sí son parte de esa clica, están destruyendo al país. Pero hay ciertas cosas que tenemos que ir midiendo de quiénes se quedan en esa ala recalcitrante de Acéfalo y la Chupitos. Es decir, quiénes se quedan con el Ejecutivo y quiénes son los disidentes y por qué es que se van para allá. Y eso va a marcar mucho. El tener esa lectura va a marcar lo que vienen en los próximos días. ¿Quiénes se quedan? La Palala, Duvalier Castañón, ni modo, el hermano es un contralor en la Contraloría General de Cuentas. Frank Boye le dio el espacio. Yo no entiendo por qué lo hiciste, Frank, pero bueno, metiste a un alacrán y es de lo peor. Raúl Barrera, el pedófilo, el imbécil que dijo que estaba incrementando el comercio en Guatemala porque teníamos a 30 buques esperando. Es ese mismo imbécil. También Brenda Mejía. Brenda Mejía era el brazo derecho de Jordán Rodas. Ella es de las que llegó a hacer la cooptación de la San Carlos, la que destruyó la Universidad de San Carlos, de la mano de Luis Enrique Ventura. Luis Enrique Ventura es el que entra en lugar de Patricia Orantes Tomás, que es la que sube, Al Ministerio de no sé si Ambiente. sube o baja, pero es la que llega a Ambiente a darle todos los negocios a su esposo en esa mafia verde y todo lo que ya sabemos de esta nefasta que quiere destruir la iniciativa privada. Alma Luz Guerrero ni en su casa la conoce mucha. Ivana María Luján, le preguntaron hoy, ¿y usted? ¿Y acaso soy diputada? Dice, no sabía. Y el que los lidera es Mandibulín, Sanabria. Sanabria era el asesor de Acéfalo, y como se rodea de grandes asesores Acéfalo, ¿va? Cuando él era diputado. Sanabria es el que hoy por hoy pues, está ahí al lado de este impuesto usurpador del que nos ha engañado a todos, tomando decisiones de crisis. Sanabria es el que maneja hoy de la mano de Palomita la comunicación social, de la mano de Lourdes Hércules. Entonces se queda realmente, esto no se haya dado, Ricardo. De 23 y 8 se queda en una bancada. Así es. Sí, entonces, ¿cuál es el panorama del Congreso en este momento para Bernardo Arévalo? Yo diría que es crítico y cada día es más crítico. Es un panorama sumamente complejo. Dale. Ahora, ¿qué importancia tiene esto, Luis? Entre otras cosas, aquí tenemos que platicar acerca de los antejuicios que hay en contra de Bernardo Arévalo, que en este momento tiene engavetada la Corte Suprema de Justicia, incumpliendo su obligación de trasladarlos al Congreso de la República. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué va a pasar en el momento en el que uno o varios de esos antejuicios pasen al Congreso de la República, con la desventaja que en este momento comienza a tener mucho más marcada que antes Bernardo Arévalo en el legislativo? Mira, hay que entender también el rol de Samulita y la soberbia de Samulita y la prepotencia de Samulita. Em, mi lectura más que todo, Ricardo, es de que ya se estaban repartiendo los frijoles y Samulita lo que hizo, agarró un grupo de los delincuentes, dijo, mucha, vénganse para acá y extorsionamos de esta forma al presidente para lograr algunas venias. Porque sabemos que muchos de los que están ahí con él y todos los 23 de Semilla están haciendo, si se puede decir negocios, no, realmente no es la palabra correcta, están robándole al Estado de Guatemala constantemente con pago de deudas, con plazas fantasmas. Pero hoy que ya Acéfalo tuvo que salir a comprar diputados para que no se cayera el presichonte, ya Samulita y compañía la vieron peluda, entonces dijeron, mucha, vámonos de acá. Pero si eso pasa y solo hubieran 23 diputados, ni siquiera la bancada oficial le va a respaldar. Claro. Samulita sí se le va a cobrar, o sea, como ha estado cobrando por cada voto. Entonces, realmente lo que se vislumbra en el Congreso, si bien pasaron ese tsunami, o por decirlo de otra forma, ese movimiento genuino de la oposición del Congreso porque ya están hartos de esto y querían sacar al Presichonte y compañía, pasaron, ¿por qué? Porque Acéfalo se bajó los pantalones, bueno, se los baja todos los días, da mucha, con el camarógrafo. Pero aparte de bajárselos con el camarógrafo, se bajó verdaderamente los pantalones y le dio la chequera al Presichonte para que fuera a comprar voluntades. Y hoy tenemos a Samuel, pues, haciendo estas estupideces como con su soberbia siempre, pues. Y
Bueno, vos estuviste en el Congreso de la República, sabes lo que es el Congreso por dentro, cómo funciona. Siempre hemos dicho, Luis, toda la vida, cada 4 años decimos que este Congreso es el peor de todos. Sí, Siempre decimos, este Congreso es el peor de todos. Pero la verdad es que el actual Congreso y el actual Ejecutivo realmente se saltaron la barda, por mucho. La diferencia en cuanto a lo negativo de el legislativo, obviamente hay honrosas excepciones que definitivamente hay que mencionar. Pero este legislativo y este poder ejecutivo, es decir, la presidencia que tenemos hoy, por mucho, y yo estoy seguro que los ciudadanos que nos están viendo en este momento nos dan la razón, por mucho, son lo peor que hemos tenido en toda la era democrática, en absolutamente toda la era democrática. mira, es la peor escoria que hay y lo tenemos que ver desde la siguiente forma. El Congreso, primero, es un cuerpo colegiado que lo componen 160 personas que fueron unos electos, otros se lo gobiernaron como semilla para representar a un sector de la población, 160 diputados. Miremos cómo entra semilla, entra rompiendo puertas, brincándose a eso, entonces uno empieza, o sea, la dignidad del dignatario de la nación se pierde por completo, solo yo nunca lo había visto, nunca, arranca de esa forma. Y hemos visto exabruptos como esta que se fuma la mota, bueno, que es de apellido Mota también, cuando le va a brincar a la otra y le pega su cachetada, y decir, ¿y eso cuándo antes se había visto? Pero lejos de esos exabruptos, lo que sí está pasando ahorita es que el crimen organizado se ha metido al Congreso de tal forma que hoy por hoy muchos de los diputados lamentablemente se están codeando y alimentando ese crimen organizado y es el que nos tiene de las patas. Y Luis, yo creo que aquí hay que hablar claro y hay que mencionar nombres. Por ejemplo, el señor Luis Aguirre, el diputado Luis Aguirre. Nefasto. Por cierto, me amenazó, vamos. Sí, cómo no, estoy al tanto de eso. Nefasto. Si estamos hablando del crimen organizado, bueno, estamos hablando del señor Luis Aguirre en cuanto a su comportamiento como diputado del Congreso de la República. Recordemos que el artículo 35 de la Constitución nos permite a los ciudadanos hablar y criticar a los funcionarios públicos tanto y en cuanto lo hagamos en base a su función, Es correcto. ¿verdad? Como funcionarios públicos, en ese caso como diputado del Congreso de la República. Mira, en cosa de 1 año y medio, este señor se ha enseñoreado en el Congreso, en el Legislativo, y ha asumido una posición de defensa del oficialismo, Es correcto. de defensa del oficialismo. Al igual que Oh, muchos otros traidores de la bancada cabal y de otras bancadas que juegan, pero no juegan. O sea, el problema que estamos viendo ahorita, Ricardo, es de que muchos mercaderes y muchos oportunistas, pero ahí llamémoslo con nombre y apellido, traidores de la patria, se han pegado a un criminal como este señor. Y entonces hoy tenemos al crimen organizado metido dentro del Congreso tomando decisiones. Porque una cosa que sí es común y es una norma en la política. Los espacios siempre se llenan. Ante la ausencia de liderazgo de este imbécil de acéfalo que tenemos y compañía, pues entonces esta gente se ha ido metiendo, y hoy por hoy nos tienen de cabeza, pues. exacto. Siempre que hay un espacio de poder que queda vacío, inmediatamente alguien lo Eso toma. es una ley, eso es una regla en la Una ley de la vida. Así Es una ley de la vida. Así es. Y bueno, como todo está relacionado, Luis, la resolución de la Pero antes Corte de porque es Constitucionalidad, muy ¿verdad? importante, es sumamente importante. Y perdón la interrupción. Hablaste de los antejuicios. ¿Cómo no? Pero hay que hablar cuántos antejuicios ya se ha ganado este imbécil. O sea, tenemos el caso corrupción semilla. Ese es el caso, señores, en donde hicieron mal el partido. Eso ya hay delincuentes confesos, ahí, o sea, no debería, nunca cobró vida, el partido está cancelado y los delincuentes, uno de ellos es Acéfalo, está Zamulita y hay otros ahí. Está el caso del lavado de dinero, porque este cabrón, al igual que Chepe Zamora, lavó dinero. Félix sin excusa le da plata, lo mete, nunca saben de dónde vino la plata, pero fue Bernardo Arévalo Claro. el que lo hizo. Segundo antejuicio. Después hay 2 antejuicios
que ustedes como ¿Cómo no? De la Fundación contra el Terrorismo, sí, Fundación contra el Terrorismo, así es. que es por la destitución de la fiscal, Por el intento de destituir a la fiscal general de forma ilegal, que son dos muy bien planteados y tiene sustento legal. totalmente, También está el de, no podemos olvidar el del mecanismo de pago, pues. claro. Este es cuando el imbécil este le dice a la entonces ministra Jazmín de la Vega, decir, Mamita, páguese a estos, porque sabía que tenía billete. Y aparte, como es bien mula, seguramente vio la serie de Netflix en donde se llamaba Mecanismo, que es la misma donde Odebrecht venía y le daba coimas a ellos. Ahí fue abiertamente, él fue un delincuente, él ya inclusive dio declaraciones que él cometió el delito, el del mecanismo. También está el del baby shower y también hay otros más, ¿verdad? Correcto, sí. Son como 7. Mira, solo con respecto al tema de la suspensión de la reserva del artículo 27 de la Convención de Viena en cuanto Ahí a va. votados, nosotros presentamos una solicitud ante juicio también, en contra de Bernardo Arévalo, en contra Carlos Martínez, me imagino que es el canciller. del canciller y del secretario general de la presidencia. ¿Verdad? No se ha judicializado todavía, nosotros esperamos Pero tiene toda la asidero pero- legal para que vaya a pegar. absolutamente, O sea que este va a ser el 8º. exactamente, así es. ¿Y cuántos ha pasado al Congreso ahorita en la Corte Suprema? Ninguno, ninguno. Entonces, ese es un tema sumamente interesante, Luis. Ahora, para que la gente entienda, porque nosotros entendemos un poco el proceso, pero toda la gente que nos está... ¿Qué es eso de antejuicio? Miren, el presidente goza de antejuicio que básicamente no puede tener denuncias como cualquier otro ciudadano común y corriente. Él goza de un foro que lo protege para que no sean denuncias espurias o con tinte político. Un presidente, cuando se le presenta porque comete un delito, y este cabrón ha cometido no 1, 8 y más, ¿verdad? Porque, madre, es un imbécil. Cuando comete un delito, esto pasa, el trámite normal es de que pasa a la Corte Suprema de Justicia. Y ahí la Corte se divide en 3 cámaras. La Cámara de Amparos analiza y dice, pues esto tiene asidero legal o esto no es espurio ni político y por lo tanto va al Pleno de Magistrados y el Pleno de Magistrados es simplemente un trámite, señores. Exactamente. No tienen, Ah. o sea, ellos simplemente tienen que agarrar la papa caliente y se la pasan al Congreso. Ellos no tienen que resolver si es inocente o es culpable. Ellos tienen la obligación, por ley, de trasladarlo al Al Congreso Congreso. de la República para que sea el Congreso quien defina si es culpable o es inocente. Y entonces tenemos que entender que está pasando algo. Si bien hablamos de los 160 diputados, en la Corte Suprema de Justicia son 13 magistrados. Ese cuerpo colegiado, ¿saben ni qué está pasando? O intereses espurios. O sea, ahí lamentablemente, pues como en todo, ¿verdad? Hay muy buenos magistrados y hay unos magistrados que dejan mucho que desear. Sí, hasta donde yo sé, Luis, hay algunos magistrados que pretenden ser magistrados de la Corte de Constitucionalidad Que eso es hasta en abril del próximo año. y no quieren tener problemas con Bernardo Arévalo a la hora de que llegue esa elección, cuando según ellos, Bernardo Arévalo los va a elegir, ya sea como titular o como suplente. Nunca muchas, si ya tiene convenio con el asesor 154. Por otro lado, hay algunos magistrados que pretenden ser fiscal general de la nación, ¿verdad? Y según ellos, Bernardo Arévalo los va a elegir y por eso no lo quieren incomodar. Entonces, ese es el motivo por el cual están cometiendo el delito de incumplimiento de deberes y de abuso de autoridad. Tengo la Al no misma darle informa- trámite. Tengo la Darle misma trámite. información que vos. Entonces lo que estamos, en resumen, están priorizando sus intereses personales A los a sus antes de lo que la nación. obligaciones como Exactamente. magistrado Así, y ante la juramentación que ellos hacen contra con la Constitución. así es. Entonces son 8 que tenemos. Y entonces entremos a una cosa sumamente importante, se ha dicho mucho, Ricardo, yo no soy abogado, pero entiendo lo que está pasando y yo esperaría que la gente, después de esta gran explicación, entienda lo cercano que estuvimos verdaderamente a perder el país. ¿Qué pasó con ese artículo 27 de la Convención de Viena, Ricardo? Bueno, la Corte de Constitucionalidad le ordenó al gobierno, es decir, al Poder Ejecutivo, dar marcha atrás. Le ordena a Bernardo Arévalo dar marcha atrás. El Ejecutivo ha presentado varias excusas, incluso publicadas en un comunicado oficial,
en donde ellos tratan de argumentar que media vez se levantó la reserva ya no se puede dar marcha atrás. Y eso es falso. Y de alguna manera lo van a tener que hacer porque hay una orden de la Corte de Constitucionalidad. No es una sugerencia, no es una insinuación, es una orden para que se dé marcha atrás. ¿Y no eran ellos El- los que gritaban antes de que las órdenes de la CC se acatan, pues? Lo van a tener que hacer. Pues eso es Van a porque tener que, gritaban lo van a cuando tener eran que demostrar. activistas Sí, hace muy lo van a tener que demostrar. Ahora, y eso lo tiene que hacer de inmediato. De inmediato. Mira el peligro en el que está el país. Simple y sencillamente le estaban endosando el país, nuestra soberanía, a entidades extranjeras, como las Naciones Unidas, por ejemplo, para que cometieran los abusos que ellos quisieran en aras, por ejemplo, de la defensa de los derechos humanos. Fíjate que a pesar de existir esa reserva te cuento que se ha violado. Estando vigente la reserva, se violó. Uno de los casos más emblemáticos es el pago de resarcimiento por casos relacionados con el enfrentamiento armado interno. En primer lugar, no debió haberse dado trámite a uno solo de esas denuncias en contra de ningún miembro del Ejército de Guatemala. héroe nacional. Sí. ¿Por qué? Porque los protege la ley de reconciliación. Sin embargo, lo hicieron. Y además, por órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han pagado alrededor de 3.000 millones de quetzales de nuestros impuestos a supuestas víctimas del enfrentamiento armado interno. El enfrentamiento armado interno se volvió un negocio. ¿Gracias a qué? A esas organizaciones internacionales que le han ordenado a Guatemala ilegalmente repartir 3.000 millones de quetzales. Ahora, imagínate vos si esa reserva no existiera, prácticamente no seríamos los guatemaltecos quienes nos gobernaríamos, serían extranjeros, los que pasarían encima de magistrados, de jueces, del legislativo y ellos vendrían a mandar aquí. Tuvimos una muestra con la CICIG. Mirá los atropellos que hizo la CICIG en Guatemala. Es una pequeña muestra de lo Wow. que podría ser eso. Entonces, ahora se le dio marcha atrás. Yo le quiero manifestar por este medio mi reconocimiento y mi respeto a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad al actuar como actuaron. Y sí, mi crítica a la Corte Suprema de Justicia por no darle trámite a esos antejuicios que tienen gavetados. Yo quisiera solo irme para atrás para que la gente entienda un poco. Miren, señores, se firma el famoso Convenio de Viena. El convenio traía muchísimas cosas. Y ahí lo que hace es que cuando se firma, que el que tiene la potestad de la presidencia por medio de la Cancillería, él es el que tiene la potestad de la política exterior, firma el convenio. Pero el artículo 27 de dicho convenio lo deja en reserva. Eso fue el presidente Arzú en su momento. ¿Por qué lo deja en reserva, señores? Miren, es bien sencillo. Nuestro máximo marco legal se llama la Constitución Política de la República de Guatemala. La forma más fácil de explicarla es la siguiente. Es el pacto social que nos permite que 18 millones de guatemaltecos de diversas culturas, orígenes y demás vivamos en este gran país. Eso es el pacto social. Eso se llama la Constitución. Y por lo tanto no debería haber nada arriba, si estamos viviendo en Guatemala, arriba de ese pacto. Imagínense ustedes, lo que quieren con ese artículo 27, lo que dice es que cualquier acuerdo internacional en temas de derechos humanos, que los derechos son todos, pues, o sea, al final de cuentas, las constituciones, los marcos legales y todo de un país es para los derechos humanos. Entonces nos pueden venir a decir, no es que fíjese usted que lo que yo quiero, pobre los aquellos LGTB, no están siendo representados. Necesito que en el libro de educación pongan, pero si eso está pasando a vos. Eso se apagó. Eso está pasando. Vamos a entrar en eso, pero que digan la salud es así, que digan la seguridad es así, que otra vez venga la CICIG a destruir el país. O sea, lo que estaba haciendo, ellos dicen, y en las primeras entrevistas, recuérdense lo que dijiste estos hijos de su madre, incluyendo el imbécil de Acéfalo, que yo creo que sí tenía, bueno, no tenía idea, pero le han de forzado a hacerlo. Esto no va a pasar nada. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Y ¿Y por qué lo hicieron a a escondidas? escondidas. Porque lo hicieron a las espaldas de toda Guatemala. Hay una citación de un diputado en el Congreso donde fuerza al secretario, a este Garnica, que es otro que le da, al Acéfalo, ¿va? Se turnan entre el camarógrafo Garnica y compañía. Son socios.
Este Garnica, en la citación, le dice, te empieza a hacer la bestia vos. Y entonces el diputado, mis respetos, muy incisivo, hasta que llega él a decir, ¿por qué se estaban haciendo la bestia, verdad? O sea, sabían que ante el pronunciamiento de la CC, esto había sido un delito de violación a la Constitución, que es un delito de lo peor que hay, pues, o sea, ahí sí verdaderamente estos golpistas. Luis, es que es una violación a la supremacía constitucional. Los artículos 44 y 157 de la Constitución Política de la República son muy claros al especificar que no existe ningún acuerdo y ningún tratado internacional que pueda estar sobre la Constitución. Es decir, es mentira, es falso. El que diga lo contrario está violando la Constitución y por lo tanto Bernardo Arévalo y sus cómplices en el Ejecutivo violaron la Constitución, violaron la Secretario General supremacía Garnica, constitucional. Carlos Martínez El como canciller, canciller. claro, el asesor jurídico Villagrán. Villagrán, que es hijo de su compinche Villagrán, aquel zurdo que también estuvo en Cancillería. Entonces, hay una violación ahí a la supremacía constitucional, una violación a la Constitución, y definitivamente van a tener que rendir cuentas ante la justicia por eso. Entonces, como dice Ricardo, esto lo hicieron a nuestras espaldas, señores. Cállate la boca. Cuando les preguntan, eso no pasa nada, decían. No va a pasar nada. Cuando nos enteramos, Y, pues, porque antes de eso, pues, antes de eso no, porque pasó como una semana, claro, ¿verdad? sí, pues, o más. Y después, gracias a Guatemaltecos Valientes, yo sé que la Fundación contra el Terrorismo planteó un recurso también, y otras asociaciones también, y muchos guatemaltecos valientes que entendieron lo que estaba ahí. Señores, por ese pinche artículo, lo que estaba haciendo, y yo mi lectura es, primero, Acéfalo no tiene cero capacidad, vos. Este es un títere de los globalistas. Pero creo que él está ya en una fase de sobrevivencia y de congraciarse aún más con eso los que nos lo impusieron, porque él sí ya se siente más afuera que adentro. Y ante eso, pues le dijo, bueno, te doy el país, porque prácticamente eso era. El artículo 27, que es un artículo, era entregar el país. Llegar al país, exacto. Así es. Entregar el país a que otros que no son guatemaltecos, que no están dentro de esos 18 millones de guatemaltecos que estamos abajo de ese pacto social, que estamos todos de acuerdo porque ahí están nuestros derechos, iban a venir a decirnos qué comer, cómo educarnos, qué hacer, qué no hacer, a quién perseguir. Y eso iba a ser como lo Sí. vimos con la CICIG. Y muchos guatemaltecos dirán, Luis, bueno, pero eso a mí, ¿qué me importa? Pues yo estoy viviendo el día a día, yo tengo que traer el pan a la mesa de mi casa cada día y eso es lo que me preocupa. Pero créame que esto les afecta, a todos los guatemaltecos nos afecta, absolutamente a todos. La violación de la soberanía no puede ser no puede ser nada positivo jamás, nunca. Entonces, es importante que tomemos conciencia. Yo creo que los guatemaltecos ya saben, ya están en situación, ya saben qué es lo que está pasando, ya tienen la capacidad para discernir, aunque suene relativamente complicado el tema, de qué manera nos puede perjudicar a todos, ¿verdad? Yo lo miro, una forma muy fácil de explicarlo es de la siguiente. Miren, Guatemala, aquí contamos con muchos recursos, pero envidiables por mucha gente. Ríos, tenemos metales preciosos, tenemos una cultura espectacular, es un país espectacular, de todo. Si le estábamos dando los derechos de ese país a alguien de afuera, y ese alguien de afuera dice, qué bonito lo que hay en Guatemala. Me lo voy a ir a huevear todo. Ahí es donde los afecta a ustedes. O sea, al final de cuentas iban a venir a decir, ese huevo me lo como yo. Lo que usted no puede. O sea, era entregarle la soberanía a alguien que no es guatemalteco, que lo que va a venir es a, como saquearlo, como este uruguayo. Sí es, sí, acéfalo, que no es guatemalteco tampoco, a saquear, a destruir, a llevarse todo y dejar a nosotros como guatemaltecos bien jodidos con el país. Entonces, yo aplaudo, al igual que vos, a la CC, pero también aplaudo a todos los guatemaltecos como tu persona, que fueron los que interpusieron ese recurso, porque de lo contrario, calladitos se hubieran ido. Y Luis, es importante mencionar que atrás de nosotros, atrás de organizaciones como la nuestra, que hay varias y son muy activas también, hay muchísima gente, hay millones de guatemaltecos que nos respaldan. Es gente que día a día trabaja para mantener a su familia,
es gente que día a día trabaja para sostener sus empresas y dar trabajo. Hay muchísima gente que está con nosotros. Y yo te aseguraría que es mínima la cantidad de gente que está con Bernardo Arévalo. Y por eso es precisamente que Bernardo Arévalo no acude al apoyo popular en su respaldo. No lo tiene, nunca lo tuvo. Cualquier otro presidente con cierto apoyo popular ya hubiera convocado una manifestación para respaldarlo, pero él sabe que no lo puede hacer. No lo Él, si no lo paga, no lo puede hacer. Si no le paga a los 48 cantones, ellos no van a venir y nadie va a salir a manifestar. Entonces, eh, estamos viviendo una situación sumamente crítica, porque lo que afecta al Ejecutivo nos afecta a todos los a guatemaltecos, todos. absolutamente a todos, y tenemos un Ejecutivo totalmente inoperante, Luis, que no actúa en ninguno de los ámbitos de sus responsabilidades, en absolutamente ninguno. Y mira la crisis de seguridad que estamos teniendo ahorita, por ejemplo. Estamos atravesando una crisis tremenda. Mira lo que dijimos hace un rato, yo no sé si el público que nos ve lo sabía. El actual ministro de Gobernación fue ministro de Gobernación durante el gobierno de la UNE, la época más violenta en la historia de Guatemala, que ahora se está repitiendo. ¿Será coincidencia? Lo que es coincidencia es la incompetencia, ¿verdad, Luis? Una incompetencia rampante. Ahora, Total. aquí hay una situación muy importante, y es que la violencia se va a llegar a desbordar, si no es que ya se desbordó. Y vamos a tener que acudir, como siempre, Luis, al ejército de Guatemala, Al honorable ejército de Guatemala. al heroico ejército de Guatemala, Sí. para que él saque las castañas del fuego. Ahora, la pregunta es, ¿cómo va a ser el ejército para cubrir esa emergencia que yo estoy seguro que ya no tarda en darse? Ya se está dando. ¿Con qué medios? Si no tiene equipo, si no tiene moral, porque la moral está minada precisamente por el alto mando del ejército. Un alto mando del ejército corrupto. ¿Quién es el alto mando del ejército? El presidente de la República como comandante general de la institución armada, el ministro de la Defensa y el jefe de Estado Mayor. Son los dos oficiales que mencioné, personas que llegaron a esos cargos sin tener los méritos para ostentarlos. Eso causa un gran resentimiento, un resquemor, un descontento muy grande dentro de la oficialidad, por un lado. Por otro lado, Luis, se están dando unos negocios sucios dentro del ejército como no se habían dado nunca jamás. Te cuento que hace pocos días fue trasladado, ese es el término en el ejército, fue trasladado a su cargo el comandante del cuerpo de ingenieros, porque era un oficial decente que no se prestó a negocios sucios. Se pretendió que comprara maquinaria y equipo sobrevalorado y él no se quiso prestar a ese negocio sucio que se le planteaba desde el Poder Ejecutivo. Entonces fue trasladado a otro lugar, ¿verdad? Cuando era un oficial absolutamente profesional, competente y por supuesto honrado, que no quiso ensuciarse las manos con dinero mal habido. Y eso se está dando en varias dependencias del ejército. Por ejemplo, se está construyendo ahorita una megabase militar en el Petén. Se destruyó una base que se había construido hace apenas 10 años con instalaciones perfectamente utilizables. Había terreno para construir las instalaciones adicionales en otra parte aledaña a los edificios que ya estaban construidos, se demolieron y se está construyendo un monstruo con unos cimientos como para un edificio de 10 pisos, como para un superbúnker. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque es un negocio enorme que se está haciendo ahorita adentro del ejército de Guatemala. Por eso es, Luis, que Bernardo Arévalo tiene en el Ministerio de la Defensa al general Sáenz y por eso esto es muy importante, esto es sumamente importante, por eso pretende que Sáenz se prolongue en sus funciones. Es obligación del general Sáenz por ley el dejar el Ministerio de la Defensa a partir del mes de junio, que es cuando él tiene que pasar a situación de apresto, se llama.
¿verdad? Hasta que cumpla los 36 años para irse retirado. Sin embargo, desafortunadamente se sentó un mal precedente en el gobierno de Alejandro Yamatei por órdenes de Miguel Martínez. Se prorrogó en sus funciones el entonces jefe de Estado Mayor, López Chay. Eso sentó un precedente y eso lo pretende usar Arévalo y el general Sáenz para que éste se prolongue en sus funciones. Esto está causando un grave daño a la moral del ejército, Luis. Le está haciendo muchísimo daño. ¿Qué va a pasar entonces, pregunto yo, en el momento en el que lo necesitemos? Viene un invierno terrible, un invierno copioso como son todos los inviernos en nuestro país. ¿Con qué ejército se va a sacar adelante las emergencias que se presenten? Las emergencias por fenómenos naturales y las emergencias en términos de seguridad ciudadana, porque la policía no puede, eso ya está visto. Mira, yo siempre he sido muy respetuoso y admiro mucho a las Fuerzas Armadas. Es más, los militares que combatieron el conflicto armado interno, yo les llamo como debe llamarse, héroes nacionales. Y por eso yo he sido muy cauto en tocar el tema del ejército, Ricardo. Pero en esta ocasión no podemos tapar el sol con un dedo. Este general Sáenz, primero, él no viene, entiendo yo, no viene de las tropas, él se llama un experto financiero. O sea, este cabrón lo que fue, se sentó en un escritorio a comprar. Es decir, es sencillo, a comprar, a dar a dedo a sus secuaces durante mucho tiempo, es decir, sabe la vuelta, pues esos son sus grandes logros. Él no es como otros militares que me le quito el sombrero, lo saludo cuando puedo y le agradezco porque combatió, porque estuvo ahí, o sea, porque verdaderamente sacó adelante al país. No, su especialidad es una especialidad financiera. Fíjate vos de que yo he hecho análisis, pues tuve la oportunidad de ser diputado, también estuve en el Ejecutivo, y entender el presupuesto de la nación es sumamente importante para saber por dónde va un gobierno. Hicimos un análisis con el SICOIN, que es el Sistema de Contabilidad Integral del Estado, es decir, ahí es donde están todas las cuentas del Estado, para saber cuáles fueron las ejecuciones presupuestarias del año pasado. El Ministerio de Defensa tuvo un 99% de ejecución. Es predecible, ¿por qué? Porque es una institución, porque crea cuadros, porque hay una buena planificación, Pero hoy que Ricardo nos empieza a comentar de esa estación Beos en Petén, que es, no es una brigada, es Brigada Especial de Operaciones en la Selva, señor. Brigada Especial de Operación por Beos, uno empieza a dudar, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Aparentemente también hay más de 2.000 millones de quetzales en compras anómalas actualmente en el ejército, liderados por este especialista en finanzas. Ne. Y lo que llegó es prácticamente a pegársele, a hacer un achichincle de acéfalo. Y no me extrañaría que ya es un tema de que de ahí están sacando el billete, porque de infraestructura no. O sea, de infraestructura sabemos que en el Ministerio de Comunicaciones lo que están pagando es deuda. Ya lo hemos dicho, o ya sabemos a qué proveedores y todo lo demás. Obras, 0 kilómetros, 0 mantenimiento, 0 vivienda. Pero en el Ministerio de Defensa sí. Ahí están ejecutando con precios con cosas sobrevaloradas, con esta brigada que están haciendo que no haya necesidad. No solo lo que vos estás diciendo, que están haciendo primero un elefante blanco porque Mira, te voy a poner un ejemplo sumamente sencillo. Un cepillo de metal que cuesta 100 quetzales en Semaco, el ejército lo está pagando casi en 1,000 quetzales. ahí está. ¿Y cuántos de esos se están comprando? Aparte está el equipo, el armamento. Se pretendía comprar un armamento de mala calidad. Aparentemente se dio marcha atrás. Eso sí habría sido un pecado tremendo, darle armamento de mala calidad a nuestras tropas, ¿verdad? Entonces, lo que hay, te repito, es una baja moral, es un resentimiento en este momento. Mira, el ejército es liderazgo, Luis. Eso es el ejército. El ejército es tradiciones. Se están violando las tradiciones en el ejército y eso es en cualquier ejército del mundo. Está hecho a base de liderazgo, a base de tradiciones, a base de mística. Y aquí todo eso, el gobierno de Bernardo Arévalo ha pretendido echarlo por tierra. Nuestras fuerzas especiales
pretenden que sean integrados por mujeres cuando eso es totalmente imposible, Físicamente no tienen la capacidad. totalmente imposible. Mira, Nunca ha estado cerrado para que no entren mujeres. Lo que pasa es que no tienen la no, capacidad no, de hacer. simplemente no pasan el examen de aptitud. Es porque Ahora, es duro. por otro lado, tenemos un ministro de la Defensa que no ha ejercido mando de tropa. ¿Qué es el mando de tropa, Luis? Es cuando se ha sido primer comandante, segundo comandante, tercer comandante, comandante de batallón o comandante de la escuela politécnica o el centro de estudios militares, de COSE, por ejemplo. Eso es tener mando de tropa. Este señor nunca, jamás en su vida tuvo mando de tropa, tuvo un puesto de mando de tropa. Entonces eso causa malestar. ¿Por qué? Porque como oficial del ejército, sabes que te está liderando, te está ordenando a alguien que no tiene la capacidad Ujú. que debería tener. Y a los ojos de toda la oficialidad se están viendo negocios sucios. Mira, yo tuve la oportunidad de tener en mis manos unas fotografías que publiqué en las redes sociales en donde se demuestra lo que está comiendo un soldado el día de hoy en un destacamento en el Petén. Un joven de 18, 19, 20 años que está sometido a un estrés físico diario debido precisamente a su oficio y tiene por comida los 3 tiempos un poco de frijol y 3 tortillas, ¿verdad? Pretende que coma lo mismo que un estudiante, pues, porque recordate, Bernardo Arévalo dio un banano y unas tortillas a los estudiantes y según él y la ministra de Educación eso es suficiente. Entonces, eso es lo que está comiendo al día de hoy nuestros soldados, Sí. cuando la comida de la tropa debería ser sagrada. Yo lo aprendí eso, yo lo viví en la época de mi papá. Eso era absolutamente sagrado, la comida de la Claro, tropa. por supuesto. Tenía que Están ser dando la vida por el país, ¿verdad? la comida, la misma comida que comían los oficiales, O mejor. ¿verdad? Exactamente. Sin embargo, eso ahora no, lo que vale son los negocios sucios. Y eso al final no solo merma el erario público, sino que además nos va a causar graves problemas en el tema de seguridad, lo repito, Luis, y es sumamente delicado. Sí, porque la ley permite que gobernación trabaje de la mano del ejército cuando ya lleguen a estos niveles de inseguridad que tenemos ahorita. O sea, Y los vamos a alcanzar. ya estamos ahí, ya estamos hoy en una necesidad que el glorioso ejército de Guatemala salga, pero con lo que me estás diciendo, pues con la moral abajo, porque estamos hablando del temas de corrupción. Señores, Acéfalo fue el primero que zampó corrupción hasta en el ejército, pues, o sea, es que de verdad, con todo lo que estamos hablando. Pero también hay ascensos ilegales dentro del ejército que están sucediendo. Es decir, aquí hay una forma de que el ministro pueda ascender a unos y a otros no darle espacio. Algo así está pasando dentro del Sí, ejército. lo que pasa es que se ha ascendido en base a compadrazgos. En, Los que vengan a huevear conmigo, sí, pues. en cuanto a viceministros, en cuanto a comandantes, y siempre, Luis, en alguna oportunidad lo dije en tu programa y lo repito hoy, siempre hay honrosas excepciones Claro, por de supuesto. oficiales que están en esos cargos y Así son es. oficiales De absolutamente primera. capaces e impolutos, pero son contados y la mayoría llegan por compadrazgos, porque son amigos del ministro de la Defensa o del jefe de Estado Mayor. Entonces eso merma También la moral del la ejército. moral del ejército. Claro, También tengo entendido que hay 12 helicópteros que estén ahí parados, pues, o sea, en lugar de que esos helicópteros sirvan para la ayuda humanitaria, que los hoy soldados tienen que cargar comida ujú. largos trayectorias, ahí los tienen parqueados. Bueno, mira, me enteré que no hace mucho murió otro oficial alumno del curso Caibil, cuya vida se pudo haber salvado si hubiera sido evacuado a tiempo de la escuela de las fuerzas especiales, pero no se hizo. Cuando debió haber habido un helicóptero listo para una emergencia de esa naturaleza, da el alto riesgo que implica el curso de nuestras fuerzas especiales. Eso es precisamente lo que las hace ser tan buenas, ¿verdad? Sin embargo, este alumno murió porque no se le dio la atención médica a tiempo, teniendo, no sé, 2 helicópteros parqueados aquí. ¿Y qué esperas vos que conoces a las Fuerzas Armadas y que de verdad mi respeto y admiración a todas las tropas, exceptuando esos corruptos que están hoy liderando el Ministerio de la Defensa? ¿Qué se puede hacer? ¿Vos
porque hay descontento, o sea, se baja la moral, pero también Claro. deben de estar como la chingada, pues, porque han trabajado, estudiaron, se entrenaron para defender al país y hoy los que lo están liderando les meten la Escuela de Derechos Humanos, tratan de devolver género, el tema de Caidil y todas Mira, las huecadas que hace Acéfalo, ¿va? Pero mira, Luis, y ese es un punto sumamente importante. Una de las primeras cosas que hace el ministro de la Defensa, por órdenes de Arévalo, es inaugurar la Escuela de Derechos Humanos, a donde ha ido a dictar cátedra, por ejemplo, el director de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, este señor Pecherelli, hijo de un guerrillero, no te puedo creer. gracias a O sea, un cuyos, enemigo ajá, gracias a cuyos análisis forenses pasaron casi una década en la cárcel y murieron varios estando presos, oficiales del ejército de Guatemala. y él fue a dar clases. Y él fue a dar conferencias a la Escuela de Derechos Humanos a los oficiales jóvenes de nuestra institución armada. Entonces, ¿qué se le está enseñando por parte o por órdenes del ministro de la Defensa y del comandante general del ejército? Se les está enseñando que sus antiguos fueron asesinos, que fueron genocidas, que fueron masacradores. Imagínate, eso fue una de las primeras cosas que hizo. Inauguró una escuela que tuvo un costo físico de alrededor de 10 millones de quetzales. Sin necesidad, porque Sin tengo entendido necesidad. que dentro de los cursos de Mira, ejército ahí llevan derechos humanos 1, 2, 3, 4, o sea, le dan en cursos. absolutamente todos los cursos que reciben los miembros del ejército, hay cursos de derechos humanos. En el curso de fuerzas especiales, CAIVIL, por ejemplo, hay partes que son dedicadas a los derechos humanos. Entonces es una escuela que está de sobra. Sin necesidad alguna. Y está incluido el tema de los derechos humanos en la Escuela de Fuerzas Especiales No hay de necesidad. Guatemala. ¿Cómo no va a estar incluido en las demás dependencias? Por ejemplo, la Escuela Politécnica, incluso el Adolfo Hall, el COSEDE, que es el Centro de Estudios Militares. Pero en todos lados estudian derechos humanos. Entonces eso está de sobra. Son 10 millones tirados a la basura que sirven para adoctrinar a nuestros oficiales jóvenes. Ahora, todo esto tiene un límite, Luis, pero nuestro ejército es obediente y no deliberante según el mandato de la Constitución. Y el ejército observa, el ejército calla. Pero mira, y alguna vez creo que lo platiqué con vos, no es necesario platicar con un oficial del ejército para saber qué es lo que piensa la oficialidad. Basta con hablar con un ciudadano de clase media y lo mismo que ese ciudadano piensa es lo que piensa el oficial, porque tiene exactamente las mismas necesidades, los mismos afanes, las mismas aspiraciones, las mismas preocupaciones que tiene un ciudadano de clase media, las tiene un oficial. Entonces, lo que está pensando ese ciudadano es el sentir del oficial del ejército en este momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué te puedo decir yo? Yo me atrevería a decirte que hay una gran animadversión en contra de este gobierno. Hay un descontento enorme, un descontento muy grande. Y por eso, mira, a mí realmente me da risa cuando un par de imbéciles le dicen al presidente, mire, usted es el dueño de las chequeras y de las pistolas, saque a la fiscal general ahí, que trate de hacerlo y va a ver lo que va a pasar en el ejército. Entonces ahí sí vamos a ver reaccionar al ejército. En el momento que Bernardo Arévalo le haga caso a uno de estos dos imbéciles que le aconsejan hacer eso, entonces sí va a haber una reacción por parte del ejército. Yo eso te lo podría asegurar, ¿verdad? Pero hoy el ejército, es que yo me trato de poner en los zapatos de esos oficiales que han dedicado toda su vida a defender al país, que bajo condiciones realmente admirables, no cualquiera pasa eso. Y llega este corrupto que hoy, al igual que Acéfalo, se cree monarca, quiere extender su mandato, que es este general Sáenz, que tiene que salir para el 30 de junio. Y lo miran desfilando con Acéfalo, que también eso es ilegal. Tengo entendido que él no podía haber Es desfilado un acto político, no podía participar en un acto político. en esa caminata, digámosle así, para cuando llegue al Congreso el imbécil este de Acéfalo a pedirle al Congreso que sacaran a la fiscal. Y ahí mirabas al general este, es ilegal. Entonces,
Yo me pongo en los zapatos de la tropa, de cualquier oficial y todo, y dice, mucha, allá pues, puede pasar eso. Sería muy aventurado, Luis, pero la historia de nuestro país nos da lecciones muy claras, en el sentido de que todo tiene un límite, ¿verdad? Pero sí te repito, el ejército es obediente, no deliberante y es una institución noble. ¿Verdad? Yo creo que en estos problemas el ejército no va a meter las manos y pienso que no debería hacerlo tampoco, no tiene por qué. ¿Verdad? Ellos ni siquiera votan, ¿verdad? Ellos ni siquiera, Es eh, cierto, el militar no tiene no, los voto. militares no tienen derecho a voto. Entonces, los problemas políticos tenemos que arreglarlos nosotros, los civiles. No tenemos por qué meter a los militares en ellos. Pero sí te repito, todo tiene un límite. Sin embargo, las fuerzas es importante en todos esos gestas por hacer esos grandes cambios. Y que hoy a ellos, como siempre, les va a caer una gran pacaya. Viene el invierno, el colegio de ingenieros, sin las herramientas y la maquinaria necesaria El para cuerpo de ingenieros. el cuerpo de ingenieros, perdón. La inseguridad que este imbécil del ministro de Gobernación ya llega al punto que ellos van a entrar a batear. Entonces van a entrar a batear unas fuerzas sin apoyo. Ujú. Con el apoyo de la población, ¿verdad? Porque Ese mira, siempre, mira cómo es eso. eso siempre. Cualquier encuesta, incluso las encuestas que lanza la izquierda, eventualmente El mejor colocan evaluado. al ejército como el mejor evaluado, únicamente superado por las iglesias, pero siempre después el ejército de Guatemala. Entonces, nuestra población es pro militar, es pro ejército. Sí, estamos muy agradecidos con todo lo que han Eso hecho sí es. históricamente. Así es. Y creo que ahorita viene un momento complicado para ellos que van a tener que meter el hombro como siempre lo han hecho. Bajo las inclemencias del tiempo, porque va a venir un invierno jodido. La inseguridad, van a tener que entrar otra vez a las calles. Ojalá ya entren porque ya se necesita al ejército ahí. Luis, la forma en la que matan mujeres todos los días, pero eso es increíble ya, hombre. La forma en la que están masacrando a las mujeres todos los días, no digamos hombres, pues, ¿verdad? Y pasa en todos lados. Entonces, de ahí ves vos que a la vicepresidenta de la República la hayan abuchado 2 veces en el término de 3 días. Una vez creo que fue en Zacapa y no recuerdo qué otro lugar. Hasta acá acaba de ser. Ahí hay un hartazgo. Hay un O hartazgo. sea, ya la gente está harta, definitivamente. Y nunca había sucedido a 1 año y medio de haber tomado posesión. La última encuesta que yo tuve acceso a ver y no estaba manipulada, Acéfalo tenía un 8% de aprobación. Yo creo que eso ya viene más para abajo. Sí. Entonces ya tenemos a alguien que realmente que calentando una silla sin hacer absolutamente nada, contando los días, porque yo creo que él ya sabe que se tiene que ir Se debería ir, Luis, se tiene que ir. por sus propios medios, pues. Se tiene que ir. Y tiene que haber una salida constitucional. Y la salida constitucional es la vía de los antejuicios. Y están perfectamente justificados y fundamentados todos. Delitos ha cometido ese señor. Entonces, lo que se necesita es que la Corte Suprema de Justicia cumpla con sus obligaciones, como bien dijiste hace un rato, ¿verdad? Y que el Congreso de la República haga lo propio, ¿verdad? Y yo repito aquí lo que he dicho siempre, lo que mal comienza, Luis, tiene que terminar mal, de una o de otra forma. Así tiene que ser, y lo digo abiertamente. Si quieren acusarme de sedición, pues que lo hagan, No, no me importa. tenés todo el derecho de hacerlo. Yo creo que estás hoy enarbolando la voz de muchos guatemaltecos que verdaderamente estamos hartos. Yo, cada vez que salgo a la calle, la gente sí me dice, vos, ¿se van a ir o no se van a ir? Como que si uno supiera, ¿verdad? O sea, si estuviera en mis manos, ya se hubieran ido. Y se lo pregunta a uno la gente en la calle. Sí, ya está. Gente desconocida llega con uno, tener razón, en lugares públicos y le hace a uno esa pregunta, mire usted, pero ¿cuándo se va a largar? Hay esperanza que se vaya. Mire usted, ¿cuándo se va? Y pues por supuesto la respuesta no la tenés en la punta de la lengua, pero sí hay un hartazgo que es manifiesto, ¿verdad? Se va este año. Yo esperaría que sí, Por el bien. tendría que ser, Mala, sí. tendría que ser así. ¿Crees que están las condiciones? Yo pienso que sí, Luis. Yo pienso que hace a lo largo de 1 año y medio ya se reunieron suficientes motivos, y hablo desde el punto de vista jurídico, Sí. para que él abandone la presidencia de la República.
por medio de un juicio político. Esto, miren, yo tuve también a Skippy, estuvo hace unos días ¿Cómo no? y él me hizo una ruta legal. Me dice, mira, El licenciado Linares Beltrán. Linares Beltranena. Yo le digo, Skippy, aquí por eso puse esto. Siempre anda viendo la Constitución. Hay que amar a la Constitución porque es amarnos a nosotros mismos. Él nos da una ruta. Porque muchos me dicen también, vos, pero hay rompimiento constitucional. Como que si supieran qué significa eso, pero eso es lo que meten en la narrativa. Y él me da una ruta y me dice, es que no hay necesidad de un No, rompimiento claro que constitucional. no. Estos primero no se pudieron haber postulado porque no tuvieron partido. El partido se canceló porque nunca nació a la vida jurídica y por lo tanto no tienen cómo postularse. Es muy sencillo. Me explica el licenciado Linares Beltranena, mi gran amigo Skippy. Mira, es muy sencillo. En el 2015 ya pasó, ya elegimos a presidente del Congreso y a una vicepresidente también. Eso ya pasó. ¿Qué pasa con los diputados? Muy sencillo también. Como son 23 curules que hoy ocupan estos usurpadores de la clica de Semilla, pues simplemente se da un corrimiento por el método de Hunt. Saquemos a Semilla del cálculo de curules y simplemente, mire qué partido le toca, a usted le toca este corrimiento, se llena el Congreso y santo reino. No pasó nada. O sea, Exacto. hay una vía legal, jurídica para llevar a cabo esto. ¿Qué es la que tiene que ser, Luis? Bien. Otra no puede ser. No, Otra el definitivamente país no lo no aguanta puede y no lo necesitamos y eso simplemente nos mete en una mayor crisis. ser. Pues esa es la opinión del pacto de corruptos, golpistas, mafiosos, ¿verdad, Luis? Estamos en todo nuestro derecho y además tenemos la solvencia moral para decirlo. Pero mira, y es que, volviendo a eso, a mí me da risa cómo hay gente que nos señala así. Y digo yo, pero este tipo no se ha visto en el espejo. No ha visto, Lo que pasa es que juegan la proyección. no ha visto la vida que tiene atrás, lo que ha hecho. Y tiene la osadía de adjetivarnos a nosotros de esa manera. ¿Te has dado cuenta cuántos personajes hay por ahí? Algunos que pretenden ser presidente de la República y no tienen la más mínima solvencia moral. Y nos señala así, eso sí nos señala así, tal vez porque definitivamente no tienen. Porque no nos tiene enfrente, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Y sabes por qué lo hace? ¿Y sabes por qué lo hace? Porque no tienen dónde caer muertos. Así es. Y la presidencia de la República para ellos significa la oportunidad de vida. tener algo de vida. Y ellos nos señalan a nosotros de corruptos cuando tienen una vida podrida atrás, una vida llena de estafas, ¿verdad? Llena de, de vicios. Pero nos señalan a nosotros. Y le dicen a Arévalo que tiene que sacar a la fiscal general a patadas del Ministerio Público. Nefasto ese es. Hablemoslo con un apellido Roberto Arzúdez, sos nefasto, de verdad. No sé qué estás haciendo, tu papá se da vueltas en la tumba cada vez que vos hablas. Yo estaba ahí presente cuando te dijo ladrón. Y dijo que vos no te deberías dedicar a la política, sino que tu hermano. Vos no estás hecho para la política. Sos un extorsionador mitómano. Y por lo tanto, ya, salite, hombre, anda a ver a quién más extorsionás. Pero esas estupideces que andas diciendo por todos lados, y cambiando de bando, porque hoy me recuerdo cuando salías a manifestar en contra de la CICIG, pero muerto tu papá, ahora estás del lado de los que apoyan a la CICIG. No te entiendo vos, sos nefasto. Y esas son el tipo de gentes que quieren llegar a la presidencia. Así es. Pero mira, Ricardo, yo sí estoy muy esperanzado que este año se vaya. Primero porque realmente nació mal, no debería estar ahí, lo hemos dicho siempre, yo soy muy respetuoso de las instituciones, muy respetuoso de la presidencia, pero a este cabrón no le digo, lo menos que le digo es eso porque es un usurpador. Y por lo tanto él tiene que salir, le ha hecho mucho daño al país, nos tiene paralizados. Y retrocediendo unos instantes en nuestra conversación, Luis, algo que hay que enderezar, que urge enderezar, es el Tribunal Supremo Electoral. Así es. Es una institución que hay que limpiar desde su raíz y regresarla a la época de su fundación durante el gobierno del general Efraín Ríos Montt, Con magistrados con magistrados como el licenciado Gerbruger, absolutamente intachables y no los payasos que tenemos ahora, ¿verdad? Que hay gente precisamente como esta que está haciendo campaña anticipada y le viene del norte y nadie dice absolutamente nada.
Yo ¿verdad? realmente no termino de entender al MP por qué no, o sea, ya va, se lo he dicho cuando tienen la oportunidad aquí invitados del Ministerio Público, vayan a traerla pues, si todos los días está haciendo un delito. O sea, yo no termino de entender. Y probablemente mucha la frustración de los guatemaltecos también, que quisieran más acciones del MP, pero Ricardo, estamos esperanzados, tenemos que estar vigilantes de lo que está pasando. De nuevo, muchas gracias por haber defendido Guatemala una vez más con ese artículo 27 que se los explicamos. ¿Qué hubiera pasado si ese artículo le quitan o nos permiten entrar al mundo globalista otra vez libremente como quería Céfalo? Nos hubiera llevado la chingada. Gracias a Ricardo y a un grupo de guatemaltecos valientes y conocedores de la ley, paralizaron, y gracias a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que lejos de sacar el pecho simplemente fue un fallo apegado a ley. O sea, aquí no es un tema político, no es de qué lado están, simplemente era un tema, una aberración a nuestro marco legal y a violentar nuestra Constitución, que es nuestro pacto social. El actuar de otra manera por parte de la CC habría sido pegarse ellos mismos un tiro en el pie, Claro. porque habrían quedado como adorno, la Constitución como adorno y la Corte de Constitucionalidad, por lo tanto, como un adorno también. Y los guatemaltecos como un adorno serviciales, o por lo menos estos imbéciles. Pero señores, siempre he dicho que hay que saber las cosas de frente. A mí me gusta con nombres y apellidos, no me gusta decir es que aquel. Em, Siempre lo he dicho, entre casaca y casaca, la verdad se saca. Y ahora saquemos a la clica de acéfalo. Vino a engañar a Guatemala, a ponernos como la gran puta a todos. Es momento que ya salga. Feliz noche.